Ecuador dará un paso importante en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y otras problemáticas. Las bandas han superado las capacidades tecnológicas y logísticas de nuestras fuerzas del orden. Una nueva intervención el asambleísta Fernando Jaramillo. Agradeciendo profundamente a mi querida y hermosa provincia de Imbabura por haber ratificado esa confianza y solidaridad en este servidor, quien va a poder representarlos nuevamente en esta asamblea. Pueden estar seguros que quien les habla y conjuntamente con nuestro presidente Daniel Noboa, jamás los vamos a defraudar. Entrando en materia, señor presidente, voy a ser bastante objetivo. Creo que la proponente de este juicio ha explicado de forma clara y precisa el tratamiento que se debe dar a esta reforma parcial a la Constitución. Yo quisiera más bien enfocarme en la justificación fáctica de la reforma parcial a la Constitución. Es evidente que el Ecuador comparte fronteras, en este caso, tanto al norte como al sur, con Colombia y Perú. Dentro de esta es importante entender que operan varios grupos de delincuencia transnacional, como por ejemplo el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, las FARC, el Tren de Aragua. Así también tenemos dentro del Ecuador, y no podemos de mencionar la realidad, los Lobos, los Latinquís, Nietas, entre otros. Estos grupos definitivamente de delincuencia organizada han traspasado las fronteras, no solamente del Ecuador, sino del mundo. En este caso está claro que la consecuencia por la inacción de gobiernos anteriores y la complicidad en estos últimos años ha sido el incremento alarmante de los delitos como sicariato, narcotráfico, asesinato, terrorismo, extorsión, delincuencia organizada, entre otros. Es así que no podemos ignorar esta realidad. La seguridad no es un asunto que podamos enfrentar solos. Ya se lo han mencionado, los países más desarrollados, potencias mundiales, han entendido, señores legisladores, que la cooperación internacional es la clave para enfrentar amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. En este contexto tenemos que, por ejemplo, Alemania, Italia, Reino Unido han establecido acuerdos estratégicos en materia de seguridad sin comprometer su soberanía. La reforma que debatimos hoy busca devolverle al Estado y darle más capacidad de actuar y de reacción. Busca permitir la presencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano para fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado y terrorismo. Es claro, señor presidente, dato mata relato. Las cifras hablan por sí solas. Antes de la instalación de la base de Manta en 1999, Ecuador registraba un promedio de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy, con la salida de la base de Manta y en el transcurso de estos años, se ha disparado estos indicadores, superando los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto nos demuestra que la cooperación internacional no es una opción, señor presidente y legisladores, es una necesidad. Señor presidente, le voy a pedir de la manera más comedida que mientras intervenga, yo entiendo que a la Revolución Ciudadana no le interesa la seguridad ni este orden del punto del día. Señores asambleístas, por favor, tomen asiento. No les interesa, eso está claro. Y presten atención al asambleísta en sus palabras. Gracias. El enemigo que enfrentamos no es solo un grupo de delincuencia comunes, son verdaderos ejércitos criminales con armas de guerra, con flujos financieros millonarios, con redes globales que lamentablemente han puesto en vilo nuestros barrios y ciudades dentro del Ecuador. Por lo tanto, no podemos enfrentarlos solos. Eso sería irresponsable. Está claro que las acciones implementadas por el gobierno han sido básicas y nuestro presidente Daniel Noboa ha decidido dar la batalla contra el crimen organizado. Se han desplegado más de 3.600 efectivos en zonas críticas, se han reducido un 15% la tasa de homicidios, se han capturado objetivos de alto y mediano valor, al igual que jefes, cabecillas y miembros
de las bandas delincuenciales. Vemos todos los días cómo se encuentran abatidos personas que integran el crimen organizado. Es importante entender que estas bandas de delincuencia organizadas operan al menos en las 22 provincias del Ecuador. Antes, definitivamente, y con complicidad de gobiernos anteriores del crimen organizado, y estas bandas gozaban de impunidad. Ahora, con este gobierno, esa realidad está cambiando drásticamente y debemos seguir por ese camino para alcanzar, señor presidente, el objetivo de recuperar la seguridad y la paz en todo el territorio de nuestro país. Quisiera también dar una pequeña exposición legal y constitucional sobre el criterio de la Corte Constitucional. Es importante entender que en su dictamen 524 ha señalado lo siguiente: a criterio de la Corte, esta es una propuesta que no restringe derechos y garantías constitucionales. El catálogo de derechos contenidos en la Constitución, el catálogo de garantías y el grado de satisfacción de ambos se encuentra inalterado por la propuesta de modificación en el artículo 5 de la Constitución. La Corte Constitucional indica que tampoco se modifica otra norma en la cual se reconozca o se desarrolle el contenido de derechos constitucionales. Por lo tanto, señor presidente, es evidente que como conclusiones nosotros podemos con esta enmienda demostrar lo siguiente: la reforma parcial no restringe derechos constitucionales. Esta reforma parcial no restringe garantías constitucionales. Y lo más importante, la soberanía no se vulnera con esta reforma parcial. Presidente, se acabó en esta asamblea el venir a llorar por delincuentes o el esconderse detrás de discursos de soberanía para justificar la inacción en este caso. Quien se oponga a esta reforma, que le diga al pueblo por qué quiere abrir las puertas al narcotráfico, porque aquí vamos a evidenciar de qué lado están, la patria o las mafias. Gracias, señor presidente.